Le dije a Sean que si me traicionaba, definitivamente lo dejaría. Más tarde Shirley exigió que le diera un estatus legal adecuado y él, con cautela, me planteó el divorcio, temiendo que lo molestara. Shirley está embarazada. Tengo que hacerme responsable de ella. En fin, no tenemos hijos y estamos libres de esas cargas. No lo compliquemos demasiado. Simplemente seamos sinceros y aceptemos el divorcio. Apreté el informe de la prueba de embarazo en mi mano y dije con una sonrisa, no te preocupes. Aunque tuviéramos un hijo, te dejaría. En el 5º aniversario de mi matrimonio con Sean, fui al restaurante reservado. Pero hoy me quedé allí sentada hasta que el gerente vino a decirme con cara de disculpa que el restaurante estaba a punto de cerrar y que él aún no había aparecido. Cuando Sean me propuso matrimonio, y en cada aniversario de bodas que habíamos celebrado aquí a lo largo de los años, siempre aparecía frente a mí con flores y un pastel. Una vez, hizo mal tiempo y su coche se averió tras inundarse. Vino a verme bajo la lluvia, la mayoría de los pétalos que tenía en la mano se le habían caído y el pastel se había derrumbado. Parecía un desastre. Le dije que era una tontería. Solo era un aniversario de bodas y habría uno cada año. No había necesidad de tanto. Dijo, cada aniversario de bodas tiene un significado diferente y quiero pasar cada nuevo capítulo contigo. Así que Sean me preparaba sorpresas en cada aniversario y nunca antes había estado ausente. Pero no vino hoy. ¿Se retrasó comprando flores y un pastel de camino? No sabía que hoy no habría flores ni pastel, y él tampoco estaría. Se me saltaron las lágrimas en la pantalla del móvil. Ninguno de los muchos mensajes que envié obtuvo respuesta, y ni siquiera pude comunicarme al llamar. Aunque sabía que no vendría hoy, aún tenía un poco de esperanza y esperé un buen rato en la entrada del restaurante. Justo entonces, Sean por fin respondió a mi mensaje. Le había puesto un tono de llamada especial. Cuando sonó me emocioné tanto que casi se me cae el teléfono al suelo. Hay algo importante que atender en la empresa. Acuéstate temprano. No me esperes. Otra lágrima cayó en la pantalla. Fue una gota de decepción evidente, la excusa que dio Sean parecía razonable, pero en realidad era bastante irrazonable. Aunque era jefe de departamento, solo era una figura decorativa. Obtuvo este puesto solo porque su tío era el gerente general. A menudo le aconsejaba que aprendiera algo de sus subordinados. Al fin y al cabo, no podía ser un jefe sin saber nada. Decía que su tío lo había nombrado jefe para que pudiera hacer labores de gestión, no para aprender a ayudar a la gente. Así, cuando había algo importante en la empresa, él era quien simplemente lo decía por escrito, no quien realmente lo hacía. Últimamente había estado usando el trabajo como excusa para desanimarme. Estaba mintiendo. Pero ni siquiera se molestó en inventarme mentiras mejores. La noche de invierno en Shanghái era gélida. Tras caminar un rato por la calle, mi abrigo se humedeció y el aire frío me invadió, haciéndome tiritar. En años anteriores, también celebrábamos nuestro aniversario de bodas en una noche de invierno como aquella, pero entonces no sentía frío, a diferencia de hoy, el frío parecía calarme los huesos. Lo que rozó mis mejillas no parecían lágrimas en el viento frío, sino una cuchilla de hielo afilada. De hecho, descubrí que Sean me engañaba hacía medio mes. Ese día se estaba duchando en el baño, y el recordatorio de mensajes en su teléfono sonó varias veces seguidas. Pensé que tenía algo urgente, así que lo desbloqueé para comprobarlo. La cuenta que enviaba los mensajes era claramente la de una chica. Su foto de perfil era una selfie. A simple vista, se parecía un poco a mí. Sin embargo, la nota que Sean le dio meses atrás era el nombre de un hombre, había visto a menudo a este contacto buscándolo después del trabajo. También se había quejado muchas veces, diciendo que el nuevo no sabía nada y siempre le hacía preguntas. Era muy molesto. El sexto sentido de una mujer me puso repentinamente nerviosa, y pronto tuve una sospecha. Con manos temblorosas, abrí el chat y aparecieron mensajes uno tras otro. Gerente Sean, acabo de salir de seguir la mercancía a granel en la fábrica. Parece que alguien me estaba siguiendo. ¿Podrías llamarme y hacerte pasar por mi novio? Lo pondré en altavoz. Gracias. No tengo amigos hombres cerca. Eres el único en quien puedo pensar. Tengo mucho miedo.
Al ver que no recibí respuesta durante mucho tiempo, envió 2 fotos más. En una de ellas sus rodillas estaban manchadas de arena fina y barro, y la sangre rezumaba por los huecos. La otra era de la niña llorando con una mirada de agravio. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero las contenía obstinadamente. Tenía la nariz roja y parecía tan lastimera y encantadora. ¡Guau! Me caí sin querer mientras huía. Me duele muchísimo. Busqué un poco más arriba y vi que Sean de vez en cuando le decía palabras de reproche sin remedio a esta chica, como tonta, tonta, lo cual también parecía un poco cariñoso. Se me encogió el corazón cuando Sean salió del baño y me vio mirando la colcha de seda aturdida con los ojos rojos. Me preguntó ¿por qué lloras? Miré al techo, pero no pude contener las lágrimas. Nada. Solo vi un vídeo muy triste mientras navegaba en mi teléfono. Sean no me consoló como de costumbre, ya que los continuos sonidos recordatorios distrajeron su atención de inmediato. Se secó el pelo mientras se acercaba a contestar el teléfono en la mesita de noche. Lo vi hacer clic en la notificación de mensaje en la pantalla, y la pantalla desbloqueada saltó directamente al chat. Me miró y se dio la espalda en silencio. ¿Quién te busca tan tarde? De repente se le tensó la espalda. Tiró la toalla a un lado, cogió un conjunto de ropa del armario al azar y se la puso a toda prisa. Ni siquiera se dio cuenta de que se había puesto el suéter al revés. Hay algunos problemas con los productos a granel en la fábrica. Tengo que ir a revisarlos. Es muy tarde. ¿Te acompaño? No, acuéstate temprano. Solo echaré un vistazo y volveré. Al observar su espalda mientras se marchaba sin dudarlo, se me encogió el corazón. Esa noche Sean no regresó. Más tarde, mientras Sean dormía, revisé su teléfono por primera vez para ver cómo estaba. Al ver que la contraseña ya no era la fecha de nuestro aniversario de bodas, mi corazón se calmó. Por suerte, la última vez fui cuidadosa y añadí un desbloqueo con huella dactilar, así que logré desbloquearlo sin problemas. Encontré el WeChat de las chicas y leí atentamente sus mensajes. Me enteré de que se llamaba Shirley y que era una becaria nueva en el departamento de Sean. La persona que dormía a mi lado todas las noches llevaba 2 meses teniendo una aventura con ella. Mis dedos se deslizaron suavemente por la pantalla y la luz de mis ojos se atenuó gradualmente. El colapso se escondía en una risa burlona, como hojas marchitas, cada una cargando una decepción indescriptible. Pensé que con mi personalidad de no tolerar ninguna traición, definitivamente rompería con Sean. Cuando estaba en una relación con Sean y el día que obtuvimos nuestra licencia de matrimonio, le dije, Sean, si te enamoras de otra persona en el futuro, debes decírmelo. Te dejo sin dudarlo. En ese momento me besó y me mordió el labio suavemente como para castigarme. No digas esas palabras tan desafortunadas en un día como este. Lena, te daré la oportunidad de dejarme. Al ver la determinación en sus ojos, finalmente bajé la guardia y creí que Sean era alguien a quien podría amar toda la vida. Pero cuando supe que tenía una aventura con otra chica, me opuse a lo que había dicho antes y, en cambio, pensé en cómo recuperarlo. Por ahora, solo me estaba engañando emocionalmente. Quizás solo buscaba algo nuevo o emocionante. Aún había margen para la redención, ¿verdad? Incluso empecé a reflexionar sobre mí misma. ¿Lo había descuidado últimamente? ¿Había algo malo en nuestra relación? ¿O era porque había perdido el interés en mí? Fui a propósito a un tratamiento de belleza corporal completo y me compré lencería sexy nueva. Mi relación con Sean era buena y nuestra vida matrimonial era estable. Es solo que a él le gustaba la emoción, mientras que a mí no me dejaba llevar tan fácilmente. Aunque me aguantaba, también sabía que no siempre se mostraba muy entusiasta por eso. Solo de vez en cuando estaba un poco borracho, me convencía para que fuera más abierta. Así que cuando Sean llegó a casa ese día y me vio con un aspecto diferente al habitual, un destello de novedad brilló en sus ojos, pero seguía sin mostrar mucho interés. Tomé la iniciativa de acercarme a sus brazos, puse sus manos en mi cintura y lo acaricié un poco antes de que finalmente empezara a responder. Pero justo cuando se quitó el abrigo percibí un aroma diferente al del gel de ducha de nuestra casa, y aún sentía las puntas del pelo un poco húmedas. Cuando vi la marca roja en su hombro, me quedé petrificada al instante. Sentí un zumbido en la cabeza. ¿Lo hicieron?
Sean hundió la cabeza en mi cuello y me besó cada vez con más pasión. Me obligué a contenerme, pero mi reacción física no pudo engañar a nadie. Se me revolvió el estómago y en el momento crítico no pude evitarlo, lo aparté y corrí al baño. Sean se sintió un poco decepcionado, pero aún así me preguntó si había comido algo malo. Estaba a punto de responderle cuando lo vi apoyado en el marco de la puerta del baño. Estaba diciendo algunas palabras superficiales de preocupación, pero su mente estaba claramente al otro lado del teléfono, y había una sonrisa inconfundible en sus ojos mientras miraba la pantalla. Sean tampoco regresó esa noche, pero al salir del trabajo al día siguiente, me trajo mi pastel favorito y flores. Cariño, siento mucho lo de anoche. Pero ese lote era muy importante. Me dijiste que prestara más atención a mi trabajo. No me culparás, ¿verdad? Mira, aquí está tu pastel favorito. Me tomé la molestia de comprarlo y aquí están tus flores favoritas. ¿O qué tal si nos reconciliamos por nuestro aniversario de bodas esta noche? Reservo lugar ahora mismo. Mientras hablaba, se quitó la chaqueta. El calor del interior se disipó un poco, y volví a percibir ese aroma que no pertenecía a nuestro hogar. Me acerqué a él y le toqué las puntas del pelo. ¿Por qué estaban mojadas? Se esquivó un poco, resistiéndose un poco a mi acercamiento. ¿En serio? Quizás sea por el frío intenso que hace afuera. Pues ve a ducharte rápido. Hueles a granada, y no me gusta. Sean aún notaba la ligera anomalía en mi tono y me miró con cautela. Forcé una sonrisa. Adelante. No te resfríes. Respondió Sean y fue inmediatamente al baño. Quizás porque la calefacción estaba encendida, sentí que el aroma a granada se intensificaba aún más. Abrí la ventana y el viento frío del exterior irrumpió en la sala sin vacilar, alzando las cortinas blancas. Al mirar el pastel sobre la mesa, mis ojos se oscurecieron un poco. Esa pastelería estaba originalmente cerca de nuestra comunidad. Más tarde el dueño se mudó y la tienda se alejó. Suspiré con pesar muchas veces. Había pasado mucho tiempo y no lo volví a mencionar. No esperaba que aún recordara que me gustaba esta pastelería. ¿Era su repentina culpa hacia mí cuando estaba enamorado de otra? Pero al ver la dirección en la bolsa, me detuve un momento. Sentí un escalofrío y me reí de mí misma. Casi olvido que la pastelería se había mudado al otro lado de la comunidad donde vivía esa mujer. Últimamente he vuelto a tener esa pesadilla de mi infancia. Mi padre tuvo una aventura y mi madre se lanzó al río conmigo, que aún era joven, en sus brazos. Pensó en el delirio que podría hacer que mi padre se comprometiera y se sintiera culpable sacrificando su vida. Pero aún recuerdo con claridad que cuando vi a mi padre aparecer en la orilla del río, tenía una mirada de desprecio y asco en el rostro. Incluso escupió al río y se fue sin dudarlo. La mano que extendí suplicando que me salvaran golpeó el agua débilmente, levantando un pequeño chorro, y pronto mis gritos se ahogaron en el agua. Aunque mi madre y yo fuimos rescatadas más tarde por otros aldeanos, nos convertimos en el hazmerreír del pueblo. Un día al despertar, mi madre ya no estaba. Aún así, saltó al río. Perdió una vida, pero mi abuela la regañó en su funeral por dejarme una carga atrás. Poco después, mi padre trajo a casa a una mujer con una gran barriga y me pidió que llamara a su madre. Esa mujer fumaba. Cuando le dije que fumar era malo para el bebé, sonrió y dijo que lo sabía, y luego me apretó el cigarrillo contra el hombro para apagarlo. Me quemé y lloré a mares. Esa mujer dijo que mi llanto la sobresaltó y le causó dolor de estómago. Mi abuela estaba tan preocupada que inmediatamente quiso entregarme. Pero para entonces ya recordaba cosas, y lloré y armé un escándalo, así que nadie quiso acogerme. Así que mi padre me dio una bofetada y me dijo que me estaba portando mal. La cicatriz de esa bofetada en la mandíbula y la de la quemadura de cigarrillo en el hombro siguen ahí hasta el día de hoy. En aquella época, siempre escondía un álbum debajo de la almohada. Contenía las fotos de la boda de mis padres. En aquella época, tomar retratos era todo un lujo. Pero a mi madre le encantaba la belleza. En las fotos de retrato lucía un hermoso vestido de novia de satén y abrazaba a mi padre, ambos con sonrisas felices. ¿Por qué cambió todo de la noche a la mañana? Después quemé ese álbum, dejándolo desaparecer en cenizas junto con la realidad.
Debido a mi familia de origen, siempre he estado en un estado de contradicción. No creo en el amor, pero lo anhelo y también tengo miedo de encontrarlo. Me preocupa que un día el amor desaparezca de repente y no pueda soportarlo. Así que cada vez que tengo esta pesadilla, al final, la persona que más amo me deja y se aleja, y la persigo desesperadamente en la oscuridad infinita. Hasta que no puedo alcanzarlo, caigo al suelo y lloro a gritos, y luego me despierto llorando del sueño. Después de estar con Sean, fue él quien me despertó de las pesadillas una y otra vez. Entonces me abrazó fuerte como si quisiera fundirme con su cuerpo, dándome seguridad y diciéndome que nunca me abandonaría. Poco a poco nunca volví a tener esa pesadilla. Una vez me tocó la cicatriz de la mandíbula con una mirada llena de dolor y me besó la cicatriz de la quemadura de cigarrillo en el hombro, pero ahora ha añadido otra cicatriz a mis viejas heridas. Una vez me dijo que nunca llegaría a ser como mi padre. Dijo que sería mi luz y cubriría la sombra de mi infancia, pero aún así hizo algo que me decepcionó. Una vez me dijo que no sería como mi madre y que nunca me dejaría despreocupada, pero ahora me abandona una y otra vez, dejándome sola, soportando una noche tras otra. Ahora despierto de una pesadilla así otra vez, y ya no está esa persona a mi lado que me abrazaba y me consolaba. Había una vez, pero ya es cosa del pasado. Sean me acompañó para superar el pasado, y yo también lo acompañé en un momento difícil. Apenas 2 meses después de conocernos, estaba empezando un negocio. Cuando compraba, le estafaron el pago y lo perdió todo, incluso la pensión de sus padres. Sintió lástima por ellos, pero no se atrevió a decírselo, y casi cometió una estupidez. Gasté todos mis ahorros para cubrir su falta y dejé mi trabajo de vendedor para acompañarlo a dirigir el negocio. Por suerte, las cosas mejoraron más tarde. Tardé 3 años en recuperar el dinero. Casualmente había una vacante en la empresa donde trabajaba mi tío en ese momento. También admitió su derrota ante las dificultades de emprender, así que cerró la empresa y mi tío, quien usó su autoridad para entrar como supervisor, lo arregló. Al principio me opuse porque, aunque ese sector era difícil, tenía buenas perspectivas. Pero me propuso matrimonio. Cuando me propuso matrimonio, lloró y me dijo: «Gracias por atreverte a darlo todo para acompañarme y cambiar la situación cuando no nos conocíamos bien. Dedicaré toda mi vida a proteger la confianza que me diste». Le creí. Pensé que como nos habíamos acompañado en un camino difícil, no nos decepcionaríamos. También ansiaba muchísimo formar una familia. Aunque quería escapar de la realidad, escapar era como estar en libertad condicional, no podía resolver el problema. Después de llorar desconsoladamente, finalmente empecé a afrontar la realidad y me di cuenta de que el pasado entre Sean y yo ya se había convertido en una burbuja. Empecé a recopilar pruebas. Revisaba las facturas de Sean una vez a la semana y luego, con calma y claridad, categorizaba cada gasto. Sabía muy bien que este divorcio era inevitable y también sabía que era una decisión de la que no me arrepentiría. Pero cuando las emociones regresan con fuerza, es imposible controlarlas. Por mucho que finja estar bien, habrá incontables momentos que me desgarrarán el corazón. Sin embargo, cuando quiero llorar, todavía tengo que elegir el momento, el lugar e incluso la duración adecuados. Después de llorar, tengo que recuperarme rápido porque aún tengo mucho que hacer. Los padres de Sean compraron la casa completa para él antes de casarse. Después del divorcio, tendré que mudarme. Para decidir a dónde ir después del divorcio, pospuse hablar del tema con Sean. Sean dejó de venir a casa cada vez con más frecuencia. Ni siquiera se dio cuenta de que la mitad del otro lado del armario, donde guardaba la ropa de temporada, ya estaba vacía. Ya había trasladado esa ropa a la casa recién alquilada. Durante ese periodo, cada día era como un entrenamiento de desensibilización. Mientras me acostumbraba a cada mentira de Sean, sentí y recordé profundamente el dolor de ser traicionada. Poco a poco me acostumbré a volver a una vida en soledad y siempre estaba lista para dejar a Sean. Sin embargo, no esperaba que durante este tiempo Shirley no pudiera quedarse quieta. Empezó a crear defectos deliberadamente. Por ejemplo, dejó un pendiente en la alfombrilla del asiento del copiloto del coche de Sean. Le dio me gusta a mis publicaciones en redes sociales con una cuenta pequeña, y algunas de las obras de la cuenta mostraban la mano de Sean luciendo nuestro anillo de bodas hecho a medida. Ignoré todo esto por completo. Mi indiferencia enfureció tanto a Shirley que me envió un mensaje directo.
Tampoco dijo mucho. Solo me envió unas fotos, que eran los registros de la conversación entre ella y Sean. Dijo que no dejes que te toque cuando llegues a casa hoy. Lo comprobaré mañana. Sean, no te preocupes. No me interesa esa vieja. Shirley se rió y lo regañó por su lengua afilada. Él respondió, dije la verdad sin querer. También había una captura de pantalla abajo. Era de cuando llevaba un camisón sexy y estaba vomitando junto al inodoro. Sean me tomó una foto en secreto y se la envió. Sean, yo también quiero verte con esto puesto. Shirley envió un emoji con cara de asco y dijo, este camisón es anticuado. Él respondió, entonces déjame ver que no es anticuado. Cada palabra era como una espina afilada que me atravesaba el corazón, pero solo pude sonreír con amargura. Guardé las capturas de pantalla con calma y luego, siguiendo el método sugerido por el abogado, tomé pruebas de la interfaz de conversación entre Shirley y yo, así como de las obras en su página de inicio, y las subí a la nube. Pensé que la razón por la que Shirley estaba tan impaciente debía ser que Sean no la había satisfecho en algo. Por ejemplo, ¿pedirme el divorcio? En efecto, Shirley finalmente perdió la paciencia. Probablemente porque había ignorado sus provocaciones todo el tiempo, pensó que yo era el tipo de persona que toleraría la infidelidad de su marido. O quizás sabía que los padres de Sean y yo teníamos un conflicto por no tener hijos. Así que fue directamente a casa de los padres de Sean. Aunque los padres de Sean querían tener un nieto como maestros jubilados, aún les importaba mucho el decoro. Al ver que Shirley insistía en que estaba embarazada de Sean y temiendo que fuera vergonzoso si los vecinos se enteraban, la llevaron rápidamente adentro. La verdad salió a la luz, y finalmente llegó el día en que la aventura de Sean salió a la luz y todo quedó al descubierto. Cuando llegué a casa de los padres de Sean, este estaba arrodillado en medio de la sala con la mitad de la cara hinchada. Shirley también estaba arrodillada a su lado, llorando. Se veían tan cariñosos, como si yo fuera el villano que los separó. Cuando los padres de Sean me vieron llegar, se acercaron con ojos evasivos. Había algo de culpa en sus rostros, pero más que eso, era vergüenza. La madre de Sean le guiñó el ojo varias veces a su padre, indicándole que hablara. El anciano se sonrojó, finalmente se rindió y entró en la habitación. La madre de Sean no tuvo más remedio que volverse y decirme, este asunto es culpa de Sean, pero él también quería cumplir con su deber filial teniendo un hijo con otra persona. Tú, la madre de Sean, ya no soportaste mi mirada y me diste la espalda. ¿Por qué no se divorcian? Miré la espalda de la madre de Sean. Todavía llevaba la ropa que le compré. Aunque esperaba que definitivamente estuvieran del mismo lado, no pude evitar sentirme desconsolado. Después de todo, eran los nuevos miembros de la familia que yo había elegido personalmente. Aunque los padres de Sean eran estrictos conmigo y había diferencias de ideas, al principio seguían muy preocupados por mí. Yo también los consideraba mis padres e incluso valoraba la oportunidad de convertirme en su hija. Respiré hondo, pero no alivió el dolor en absoluto. Me senté en el sofá y miré a Sean, estaba arrodillado frente a mí. Sean, ¿qué opinas? Sean finalmente me miró. Al ver que quería que me explicara su postura, su mirada se volvió un poco evasiva. Al ver que guardaba silencio, Shirley le dio un codazo para indicarle que hablara. Shirley está embarazada. Tengo que hacerme responsable de ella. En fin, no tenemos hijos y somos despreocupados. No lo compliquemos demasiado. Sé sincero y divórciate. Sean dijo estas palabras con mucha naturalidad. Me temo que las había meditado varias veces antes de mi llegada. Pensé que primero me pediría disculpas, pero inesperadamente, lo que dijo fue que temía que lo molestara. Le hice una mueca de desprecio y asentí. Saqué de mi bolso el acuerdo de divorcio que había preparado hacía tiempo. De repente mis dedos se detuvieron porque junto al acuerdo de divorcio había un informe de una prueba de embarazo. Bueno, estoy embarazada. Lo arrugué y lo apreté con fuerza en la palma de la mano. Las esquinas duras del papel me pincharon la palma de la mano con dolor, llegando directo al corazón. Saqué el acuerdo de divorcio, lo puse sobre la mesa de centro y le dije a Sean, no te preocupes. Aunque haya un hijo entre nosotros, te dejaré. Sean no esperaba que le trajera directamente el acuerdo de divorcio. Lo tomó, lo miró con recelo y se sorprendió aún más.
Porque los documentos adjuntos incluían no solo las conversaciones entre él y Shirley, sino también varias capturas de pantalla de transferencias de dinero. Los detalles de las cantidades, las que Shirley debía devolver y la división de los bienes estaban claramente explicados. Y no pudo haberse hecho en tan solo unas horas. ¿Tú? ¿Ya lo sabías? ¿Cuándo te enteraste? Bueno, como medio mes antes de este aniversario de bodas, lo pensó un rato. No hace tanto tiempo y enseguida recordó que por aquel entonces, él y Shirley aún no habían tenido una aventura seria. Apenas podía creerlo e incluso estaba un poco furioso. ¡Qué ridículo! ¿Cómo se atrevía a enfadarse conmigo? Lena, ¿de verdad puede ser tan indiferente viéndome enamorarme de otra mujer y preparando estos documentos de divorcio? No mostré ninguna emoción, pero me quedé sin aliento por un instante. Era bastante reservada en ese aspecto. Para algunos actos sexuales, Sean tenía que pedírmelo muchas veces, y yo solo estaba dispuesta cuando estaba un poco borracha o con todas las luces apagadas. Pero para reconquistar su corazón, tomé la iniciativa de ponerme un camisón sexy casi sin tela y me obligué a hacer cosas que no se me daban bien para seducirlo. Como resultado me tomó fotos desnuda y hecha un desastre, y se convirtieron en una broma para él y para el tercero. Apreté las manos con fuerza dentro de las mangas, luego las aflojé lentamente y le lancé un bolígrafo. ¿No te acuerdas? Ya lo he dicho antes. Si te enamoras de otra persona, te dejaré sin dudarlo. El bolígrafo rodó hasta él. Podría haberlo atrapado, pero lo dejó caer del borde de la mesa de centro. Al ver que no se movía, Shirley recogió el bolígrafo del suelo y se lo puso en la mano. Date prisa y firma. Sean sostuvo el bolígrafo, pero no firmó en la línea de firma durante un buen rato. Shirley insistía a su lado, y yo también estaba perdiendo la paciencia. Porque si se apresuraba, aún podríamos llegar a la oficina de asuntos civiles hoy. Al ver que seguía sin firmar, Shirley se sentó en el suelo y empezó a llorar a gritos, gritando que saltaría del edificio desde allí y preguntándole a Sean si quería que muriera junto con el bebé en su vientre. Los padres de Sean oyeron el ruido y salieron corriendo, sin saber qué estaba pasando. El llanto de Shirley era muy agudo, y la repentina actitud ambigua de Sean me hizo sentir aún más disgustada. Al ver el asco y la impaciencia no disimulados en mi rostro, Sean pareció de repente abatido, y la energía que tenía cuando se ponía en guardia contra mí cuando mencioné el divorcio simplemente desapareció. Finalmente agarró el bolígrafo con firmeza y firmó en la línea de firma. Entonces se dio la vuelta y le gritó a Shirley, «Deja de llorar». Ya lo firmé. Hoy era un día bonito, y había muchos recién casados registrándose en la oficina de asuntos civiles. También pude ver cómo éramos Sean y yo desde entonces. De hecho, Sean y yo nos llevamos muy bien después de casarnos. Muchas parejas que se casaron más tarde que nosotros podrían no ser tan armoniosas. Quizás se debió a que no teníamos hijos y cada uno tenía un trabajo estable, lo que nos permitió vivir sin un desastre. Claro que esta armonía también tuvo un precio. Cuando nos hicimos el examen físico prematrimonial, supimos que mi constitución no era apta para el embarazo. El médico dijo que se debía a que no cuidé bien de mi cuerpo de joven. Incluso si me embarazaba, le haría mucho daño. No solo sería fácil tener un aborto espontáneo, sino que también existía el riesgo de una hemorragia masiva incluso si lograba llevar el embarazo a término. Por eso le propuse romper con Sean, pero él se negó a toda costa. Dijo que me amaba y que no quería que arriesgara tanto mi vida, así que decidimos por unanimidad ser una pareja despreocupada, con doble sueldo y sin hijos. Sin embargo, mi suegra nos había estado presionando mucho con este asunto. Para protegerme, Sean me lo había ocultado y lidiaba solo con la presión de su madre. Pero más tarde, cuando mi suegra vino a pasar un tiempo con nosotros, encontró un cajón lleno de anticonceptivos en nuestra habitación y se enfadó muchísimo. Después de eso, debido a la firmeza de Sean, sus padres casi rompieron con él. La víspera de Año Nuevo del año pasado, Sean y yo fuimos a casa con regalos, pero nos detuvieron en la puerta. Sean fingió indiferencia, pero al ver las risas y la alegría en todas las casas, sus ojos se pusieron rojos para sus adentros. De repente sentí que mi suegra me había regañado con razón. Fui demasiado egoísta. Sean, que me amaba tanto, siempre pensaba en mí y no quería que me hiciera daño. ¿Cómo pude dejar que perdiera a su familia igual que yo?
Así que después del festival de primavera, empecé a cuidar mi cuerpo en secreto y a tomar ácido fólico sin decírselo a Sean. Antes de eso nunca había pensado en tener un bebé porque no lo entendía, no tenía la confianza para ser una buena madre y no me atrevía a prometerle nada a una vida. Pensé que Sean era un buen esposo y también un buen padre. Así, también podría aprender a ser una buena madre. Desde que descubrí que Sean me tenía una aventura, he sentido náuseas de vez en cuando y siempre pensé que era una reacción psicológica. No fue hasta que vi las 4 palabras embarazo confirmado en el informe del examen que comprendí la razón. Como una niña que no creció en el amor, la pregunta que más me rondaba la cabeza era, ¿por qué vine a este mundo? Me acaricié suavemente el vientre. Últimamente también pensaba, si Sean supiera de la existencia del niño, ¿cambiaría de opinión y volvería con nuestra pequeña familia? Sin embargo, usar a un niño para retener o amenazar a un hombre que ya había cambiado de opinión era algo que mi madre me había enseñado de niña. Fue inútil. Había un mes de reflexión para el divorcio. Al salir de la oficina de asuntos civiles, le recordé a Sean que no olvidara venir a buscar el certificado de divorcio dentro de un mes. Shirley miró la fecha. Da la casualidad de que mi madre vendrá a la ciudad a verme el mes que viene. Le pediré que traiga el libro de familia y así podremos registrarnos. Tras decir eso, imitó el gesto de una embarazada en estado avanzado, sujetándose la cintura con una mano y tocándose el vientre a un plano con la otra. Ex esposa, no culpes a Asen. Una mujer que no puede tener hijos es la que realmente destruye las familias de los demás. La miré de reojo. Tenía algo que no podía contener, pero como estaba embarazada, le di una bofetada a Sean inesperadamente. El anillo de bodas que no le había quitado le dejó un profundo rasguño en la cara. Sean se tambaleó por la bofetada, lo que también sobresaltó a Shirley. Ella gritó, y todos a mi alrededor voltearon a verme. Mientras me quitaba el anillo de diamantes del anular, le recordé que bajara la voz. ¿Es algo de lo que enorgullecerse? Todos a mi alrededor vieron que me quitaba el anillo de bodas y comprendieron de inmediato lo que pasaba. Sus miradas hacia Sean y Shirley se volvieron despectivas, y algunos incluso se burlaron y los maldijeron. Tiré el anillo de bodas al suelo, y casualmente rodó hasta la alcantarilla que estaba junto a él. En fin, se puede encontrar a un hombre en un cubo de basura. También puedes ir a la alcantarilla a buscar el anillo de bodas. Cuando me enteré de que Shirley había armado un escándalo en casa de los padres de Sean, ya había llamado a una empresa de mudanzas. Había etiquetado todas las cosas que debían trasladarse antes de ir a casa de los padres de Sean. La empresa de mudanzas fue muy eficiente. Para cuando me divorcié, ya habían empacado y entregado todo en mi casa recién alquilada. También contacté con una empresa de limpieza y les informé que la niñera de parto que había reservado antes podía empezar a trabajar, por el motivo que fuera. No planeaba quedarme con el bebé en mi vientre aunque era inocente. Pero precisamente por ser inocente, no debía nacer en una familia incompleta y crecer sin seguridad. No quería que fuera como yo, magnificando un poquito de amor infinitamente y luego encomendándome con todo mi corazón a los demás, sin importarle nada. Después de un aborto, necesitaría un periodo de confinamiento posparto y alguien debía cuidarme bien para que pudiera cuidarme mejor en el futuro. Tras estos preparativos, pedí cita en el hospital para la operación. Mañana sería el último examen antes de la operación. Mañana estaría completamente sola. El examen transcurrió sin problemas y todos los indicadores eran bastante buenos, pero el médico miró hacia atrás y dudó antes de hablar. Aunque esta operación ofrece cierta seguridad, aún conlleva riesgos. Es mejor tener un familiar presente. En caso de emergencia, habrá alguien que tome una decisión y firme. ¿Un familiar? Mi madre había fallecido. Después de que mi madrastra le quitara el dinero a mi padre, este murió tras emborracharse y caerse en la carretera. Mi abuela ya era muy mayor. No soportó el dolor de perder a su hijo y falleció unos años después. Me quedé huérfano a los 17 años, y la familia que yo mismo elegí también me abandonó y traicionó. Negué con la cabeza y forcé una sonrisa amarga e impotente. Estoy solo. ¿Y los amigos? Negué con la cabeza de nuevo. Al fin y al cabo, era cuestión de vida o muerte y siempre había tenido mala suerte. ¿Y si metía a otros en problemas? El doctor suspiró, de acuerdo.
Primero tienes que pagar la cuota. Luego alguien lo acompañará para repasar los detalles de la operación y firmar el aviso. Esperé mi aviso sobre la hora exacta. De acuerdo. Mientras hacía fila en la ventanilla de pago, me sentí como si hubiera regresado a hace unos años. Tuve que afrontar sola los complicados trámites del hospital, como registrarme, hacerme exámenes, recibir tratamientos y pagar las cuotas. Al sentir esta impotencia y tristeza, los pacientes que me rodeaban estaban acompañados por sus familiares. Más tarde, cuando estaba con Sean, solo necesitaba sentarme y descansar bien mientras él se encargaba de todo el ajetreo. Bueno, ahora que ya no estaba, incluso me lío con el pago del seguro médico. El personal de la ventanilla se estaba impacientando un poco. Háganse a un lado primero. Averigua tu código de seguro médico y haz fila de nuevo. No retrases a los que van detrás. Siguiente. Me sentí un poco avergonzado. Estaba a punto de hacerme a un lado con un fajo de formularios de pago en la mano cuando alguien me agarró del brazo. No te muevas. Dame tu teléfono. Te ayudo. La voz de la persona detrás de mí me sonaba muy familiar. Sonaba claro, bajo y lento, pero muy tranquilo. Enderecé la espalda lentamente y miré al médico de bata blanca y gafas de montura plateada. ¿Malachi? Miré su placa con el nombre. Era médico adjunto en el departamento de cirugía cardíaca de Malachi. Era Malachi, mi compañero de la preparatoria. Recordé que había un grupo de ayuda mutua en nuestra clase por aquel entonces. Los asientos estaban organizados según los grupos, y yo estaba en el mismo grupo que Malachi, así que nos hicimos compañeros de pupitre. Él me daba clases particulares de matemáticas, física y química, y yo le daba clases particulares de inglés. Hubo algunos puntos que no entendí cuando el profesor los explicó, pero en cuanto Malachi los explicó, lo comprendí de repente. Hice un progreso evidente en cada examen mensual. Malachi solo tenía un poco de dificultad en inglés. Pasé 2 días repasándole algunas palabras de uso frecuente, y las memorizó todas en una semana. Como su pequeño maestro, solo había memorizado 2/3 de ellos, lo que me frustraba bastante. Para recuperar un poco mi dignidad, le señalé su pronunciación, y él la aceptó con humildad, lo que me hizo parecer bastante mezquino. Los miembros del grupo de ayuda mutua cambiaban una vez al mes según las calificaciones. Curiosamente, Malachi siempre tuvo un buen desempeño en los exámenes, pero su inglés empeoraba en los exámenes mensuales, por lo que se convirtió en miembro regular del grupo de estudiantes de nivel medio. Sin embargo, más tarde Malachi se retiró del grupo de ayuda mutua porque obtuvo buenos resultados en la Olimpiada y fue recomendado directamente para ingresar a la universidad. Las pancartas de felicitación y los anuncios en la escuela aún estaban allí cuando me gradué. Aún conservaba el temperamento refinado, elegante, sabio y distante que recordaba. No mostraba sus emociones en el rostro. Echó un vistazo casual a la ventanilla de pago. Sin embargo, su aspecto despreocupado dejaba al descubierto su aura poderosa, lo que hizo que el personal de la ventanilla tartamudeara al explicarme. Tomó mi teléfono, buscó rápidamente el código del seguro médico y se lo entregó al personal de la ventanilla. Gracias. Tomé mi teléfono y miré a Malachi. Al verlo tranquilo, pensé que no me reconocía y que simplemente pasaba por allí, y me tendió la mano. Levanté la mano ligeramente, dudando si saludarlo o no. Pero hasta que se dio la vuelta y se fue, no pude decir cuánto tiempo sin verte. Después de pagar, la enfermera me llevó a la sala para cambiarme y esperar la operación. Cuando era casi la hora de la operación, un hombre que parecía ser el director del departamento llegó a mi sala con un grupo de personas, seguido por mi médico de cabecera. Al ver que aún sostenía mi informe de examen y observar la situación, me entristeció. Esta escena me hizo pensar que había padecido una enfermedad rara y compleja, y que habían traído a todo el departamento para estudiarme. Doctor, ¿hay algún problema con mi informe de examen? La persona que iba al frente sonrió amablemente y dijo, «Hola, señorita Lina. Soy el director del departamento de ginecología. Mi apellido es Wang. No se preocupe. Todos tus indicadores son buenos. Aunque tu situación sea un poco especial, no importa. Esta vez, el Dr. Chen, quien tiene la mayor experiencia entre nosotros, estará a cargo». La doctora Chen, que estaba detrás de ella, la había visto al registrarme.
Era Chen Lin, ginecóloga experta. No había conseguido cita con ella en 3 días. No esperaba que fuera ella quien me operara. El director Wang dio algunas instrucciones más al doctor Chen y a las enfermeras. Antes de irse, también me consoló y me recordó. Incluso después de que se fuera con un grupo grande de personas, seguía confundido. ¿Será que me iban a usar como ejemplo? El médico que me atendió originalmente caminó hasta el final y me dijo con una sonrisa: ahora entiendo por qué no invitaste a tu familia ni a tus amigos. ¿Hay alguien en el hospital? El decano es su tío. Preguntarle a él es tan efectivo como preguntarle al decano. Dejó esta frase bastante misteriosa. Después de pensarlo, siempre pensé que la persona que mencionó era Malachi. Con varios expertos supervisando la operación, todo salió a la perfección. Cuando desperté, ya me habían enviado de vuelta a la sala. Además de la tenue fragancia de flores en la habitación, también había un fuerte olor a comida. Miré a la mesita de noche y efectivamente había un ramo de flores y una olla de sopa. Quise incorporarme. Justo cuando me incorporé a medias, oí 2 suaves golpes en la puerta de la sala. El golpe fue muy suave, como si la persona temiera despertarme con cierta vacilación. «Pase». La puerta se abrió. Me quedé un poco atónito al ver a Malachi de pie en la puerta. «¿Estás despierto? ¿Se siente mareado o incómodo en alguna parte?» Negué con la cabeza. Comprobó los datos de los instrumentos de cabecera por su cuenta y luego pulsó el timbre. «El paciente de la sala especial número 1 se ha despertado». Luego me dijo: «Que venga el médico a revisarte». Malachi ya se había quitado la bata blanca y vestía ropa informal. Así que en esta escena, parecía más como un familiar mío, escuchando atentamente las precauciones y los exámenes postoperatorios que el médico mencionó. Solo cuando solo quedábamos él y yo en la sala recordé preguntarle: «¿Por qué estás aquí?». Estaba casi seguro de que Malachi era quien me había cuidado, así que le di las gracias de nuevo. Me sirvió un plato de sopa y, como si fuera algo normal, dijo: «Somos compañeros de clase. Ya que viniste al hospital para una operación sola, es lógico que te cuide, ¿verdad?». Me sorprendió bastante que aún se acordara de mí. «Gracias». Esta sopa no solo venía en un termo, sino que además no parecía de las que se venden en tiendas. Hizo una pausa antes de responder: «Mi madre me trajo la cena y como había una olla de sopa, te la traje». Revisé los residuos de la sopa. Era sopa de gallina vieja de ginseng y astrágalo. Antes de la operación, había probado las sopas tónicas postoperatorias. En internet se decía que esta sopa repone el y la sangre, puede prevenir o aliviar los síntomas de la pérdida de sangre causada por la anemia posoperatoria y también puede aliviar la dificultad para respirar y la debilidad después del parto. La puerta de la sala se abrió de nuevo. Era la tía Wang, la niñera de parto que había contratado en la empresa de limpieza. «¿La señorita Lina está despierta? He preparado sopa de gallina vieja con ginseng y astrágalo, que es buena para reponer el y la sangre, y es ideal para beber después del parto». «Porque ya hay una olla aquí». Malachi miró a la tía Wang. Les presenté: «Esta es la tía Wang. Es la niñera de confinamiento que contraté para que me cuidara». La tía Wang asintió con una sonrisa, mirando a Malachi con gran satisfacción. Cuando contraté a la tía Wang, tuve una breve conversación con ella. Conocía a grandes rasgos mi situación y me consoló diciéndome que aún era joven y que sin duda encontraría a alguien mejor que antes. Al ver su expresión, parecía que había malinterpretado algo. «Tía Wang, te es mi compañero de la preparatoria. Hoy me enteré de que trabaja en este hospital». «Ah, es médico. Los médicos son buenos. Un doctor amable». La tía Wang parecía aún más satisfecha. Temía que la tía Wang le dijera algo vergonzoso a Malachi, así que sin querer le ordené que se fuera. «Gracias, doctor Malachi, por hoy. Con la tía Wang aquí, ella me cuidará. Tú también has estado ocupado todo el día. Regresa y descansa un poco antes». Aunque no era muy evidente, el rostro de Malachi pareció ensombrecerse un poco, pero aún así asintió. Antes de irse no olvidó decirle a la tía Wang, palabra por palabra, las instrucciones del médico. Tras la partida de Malachi, la tía Wang suspiró con pesar. «Señorita Lina,
es obvio que el doctor Malachi quería quedarse y cuidarla. ¿Por qué lo echó? No puede dejarse atrapar por los sentimientos del pasado. Deberías mirar hacia adelante. A tu edad, aún tienes muchas oportunidades. Tiré de la esquina de la colcha con impotencia, arrepintiéndome también de lo que acababa de hacer con respecto al cariño de Malachi. Ya no me atrevía a aceptar la bondad de los demás con facilidad. Tarde o temprano la perdería. Sería mejor si no la hubiera tenido desde el principio. Estuve 3 días en el hospital. Malachi venía a la sala todos los días después del trabajo. Durante ese tiempo la tía Wang siempre salía a buscar agua, sin embargo, siempre me sentía un poco perdido y avergonzado cuando Malachi venía. Después de todo, aparte de ser compañeros de clase, recordé que no nos conocíamos tanto. Además, después de tantos años separados, cuando nos reencontramos, seguía en una situación muy embarazosa. Comparado conmigo, él era mucho más extrovertido, lo que siempre me hacía preguntarme si había perdido parte de mi memoria. El día que me dieron de alta del hospital, Malachi vestía ropa informal y me empujó en silla de ruedas. ¿No es un poco exagerado? El doctor Chin dijo que podía caminar. Se subió las gafas sobre el puente de la nariz y dijo, tiene el útero un poco bajo. Es mejor que se quede en cama y descanse tranquilamente esta semana. El doctor Chin acaba de decir que se puede caminar por la sala. Pero hay una distancia muy larga desde la sala hasta el exterior del hospital. Escúchame. La tía Wang también intervino, sí, escuchen al doctor Malachi. Así que Malachi fue a encargarse de los trámites del alta, y la tía Wang me empujó hasta la entrada del hospital para tomar un taxi a casa. Mirando la espalda de Malachi mientras se alejaba a toda prisa, la tía Wang se acuclilló a mi lado con una sonrisa y dijo, señorita Lina, creo que el doctor Malachi definitivamente siente algo por usted. Debe ser más que una simple amistad de compañeros de clase. Sin embargo, bajé la mirada y dije con un tono un poco más serio, tía Wang, deja de bromear sobre mí y el doctor Malachi. No tengo valor para pensar en estas cosas ahora mismo. Solo quiero vivir una buena vida por mi cuenta. La tía Wang vio que me había puesto seria y rápidamente apartó su gran sonrisa. Me dio una suave palmadita en el dorso de la mano y suspiró, vale, ya entiendo. ¿Lina? Al oír esa voz, se me encogió el corazón. Miré en dirección a la voz y vi a Sean y Shirley de pie no muy lejos. Parecía que acababan de terminar el examen prenatal. De repente sentí un gran alivio. Por suerte, aún había cierta distancia entre el departamento de obstetricia y ginecología y su departamento de hospitalización. De lo contrario, podríamos habernos encontrado si Sean me hubiera visto en silla de ruedas y hubiera visto una pizca de preocupación en sus ojos. Shirley, a su lado, en cambio, estaba llena de insatisfacción. Estaba muy disgustada de encontrarme allí, y aún más disgustada por la reacción de Sean al verme. ¿Qué te pasó?, preguntó la tía Wang. Al ver mi expresión, supo que el hombre frente a ella era mi despiadado exmarido, y que la mujer a su lado era la tercera persona que había destruido a mi familia, así que no los miró bien. No quería tener mucho que ver con Sean por el niño, ya que estaba embarazada, así que no pensaba decírselo. Tiré de la manta que me cubría las piernas y rápidamente pensé en una razón por la que me había caído accidentalmente y fui al hospital para que me atendieran. Shirley quería irse y tiró de él con suavidad. Pero Sean no se dejó llevar por ella, en cambio preguntó, ¿no te conviene tomar un taxi así? ¿Quieres que te lleve? Lo miré con cierta diversión. Shirley, a su lado, estaba tan enfadada que dio un pisotón, y lo llamó por su nombre con los dientes apretados y una mirada de advertencia. Casualmente, un Land Rover negro se detuvo frente a nosotros. Pensé que les impedíamos el paso y estaba a punto de pedirle a la tía Wang que me apartara. Pero antes de que pudiera abrir la boca, vi a Malachi salir del coche. Caminó directo hacia la tía Wang, tomó el equipaje que llevaba y lo metió en el maletero. Volví a mirar a la tía Wang y vi que no estaba sorprendida. Parecía que conocía el plan de Malachi de llevarme a casa desde hacía mucho tiempo. La tía Wang sonrió con culpa. De espaldas a Sean, me susurró, ¿quién quiere que lo lleve? Tomemos el coche del doctor Malachi. Después de guardar el equipaje, Malachi caminó hacia mí, queriendo ayudarme a subir al coche. Al final, me tragué la negativa y decidí aceptar la amabilidad de Malachi.
En el peor de los casos, podría invitarlo a cenar más tarde para agradecerle como es debido. ¿Quién hubiera pensado que justo cuando estaba a punto de levantarme, mis pies se despegaron del suelo? El chasis de mi coche es relativamente alto. Déjame ayudarte. Malachi me levantó, exclamé sorprendido. Había intentado apartarlo, pero en cuanto me levantaron del suelo, mis manos inconscientemente se posaron en los hombros de Malachi. Así que no tuve más remedio que dejar que me llevara hasta el asiento. La tía Wang dobló cuidadosamente la silla de ruedas y estaba a punto de guardarla en el maletero. Al pasar junto a Sean, frotó la silla de ruedas contra él a propósito, dejándole una mancha en su chaqueta blanca. Después de que Malachi me acomodara en el asiento y estuviera a punto de cerrar la puerta del coche, otra mano se extendió para sujetarla. Las yemas de los dedos de los dos hombres que sujetaban la puerta se pusieron ligeramente blancas y las venas de sus brazos se les hincharon ligeramente. Se notaba que ambos competían en secreto si Sean me soltaba. Sean, que había estado mirando fijamente a Malachi, desvió la mirada hacia mí y preguntó ¿quién es? Fruncí el ceño con impaciencia. ¿Tiene algo que ver contigo? Sean apretó los dientes y me agarró la muñeca, intentando sacarme del coche. Por suerte Malachi acababa de abrocharme el cinturón de seguridad. De lo contrario, con la gran fuerza de Sean, seguramente me habría arrancado medio cuerpo. Pero antes de que pudiera resistir, su agarre en mi muñeca se aflojó. Malachi no pareció usar mucha fuerza al presionar un punto de acupuntura en la muñeca de Sean, pero este hizo una mueca de dolor y lo soltó. Solo entonces la puerta del coche se cerró suavemente, sin embargo, Sean no se rindió. Aún quería abrir la puerta. Malachi se le paró frente a él y le advirtió con severidad, si sigues así, llamaré a la policía. ¿Llamar a la policía? Se burló Sean, sin ningún temor a la amenaza de Malachi. Bien, llama a la policía y deja que se encarguen de nuestros asuntos familiares. Hizo mucho hincapié en las palabras asuntos familiares y luego me dijo, Lena, no olvides que aún no nos hemos divorciado oficialmente. Al ver la cara de pícaro de Sean, sentí un escalofrío en el corazón. Justo cuando estaba a punto de ridiculizarlo, Shirley se enfadó antes que yo. La voz de Shirley era cortante al alzarla. Le preguntó qué quería decir, lo que hizo que la gente en la entrada del hospital se detuviera a ver la diversión. Dejen de discutir. Sean, impaciente, la empujó suavemente y casi la tira al suelo. Shirley abrió mucho los ojos y se volvió aún más implacable. Su voz aguda me dio un poco de dolor de cabeza, y Sean tampoco se veía mucho mejor. Supongo que para lidiar con Shirley, ya no tenía tiempo para molestarme. Bajé la ventanilla del coche a medias, miré de reojo a Sean y a Shirley, que estaban a su lado, y me burlé de ellos sin disimularlo, una rata cruzando la calle, un gato robando pescado. Agarrando a tu exesposa y arrastrando a tu actual pareja, Sean. Eres muy mala sopesando los pros y los contras. Los ojos de Sean se tensaron y una extraña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Miró a Malachi y luego a mí. ¿Y tú? Lena, me temo que ya te acostaste con alguien hace mucho tiempo. ¿Es este hombre tu apoyo? Quería involucrar a Malachi en esto, lo que sin duda me enfureció. Pero esto fue en la entrada del hospital donde trabajaba Malachi. No quería que otros criticaran a Malachi por mi culpa, solo por una discusión verbal momentánea. Después de todo, una vez que se difunden algunos rumores, sean ciertos o falsos, es imposible retractarse. Solo es un médico que conozco. No creas que todos son como tú. Después de decir eso, cerré la ventanilla del coche. Malachi también subió. Pero antes de subir, le dijo algo a Sean. Primero lo miró de arriba a abajo con sarcasmo y luego se burló. Vaya, pareces un imbécil, así que crees que todos los demás son refuerzos. Tú. Sean estaba a punto de perder los estribos otra vez, pero Shirley, no sé si por el empujón que le dio hace un momento o por algo más, se tapó el estómago de repente y gritó que le dolía. Aprovechando que Sean se dio la vuelta, Malachi pisó el acelerador y se marchó a toda velocidad. Antoine llegó en una bici eléctrica, así que no se subió al coche. No era que no hubiera estado a solas con Malachi en los últimos días, pero después de lo que acababa de pasar, seguía siendo un poco incómodo. Malachi no me preguntó sobre mi pasado con Sean.
Solo me preguntó si la calefacción me parecía bien y me recordó algunas cosas más, que eran las que nos había dicho a Antoine y a mí varias veces. Estaba pensando en darle las gracias, pero de repente recordé que Malachi acababa de insultar a Sean. No esperaba que Malachi dijera esas palabrotas. De repente me pareció un poco gracioso. La altura y la apariencia de Sean eran bastante sobresalientes entre la gente común. Aunque había subido un poco de peso en los últimos años, su ropa aún lo hacía parecer delgado. Claro que, comparado con Malachi, aún había una gran diferencia. El temperamento y la apariencia de Malachi inspiraban una sensación de distanciamiento. Incluso estando frente a ti, parecía que un aura te separaba de él, haciéndote sentir, naturalmente, que no pertenecías a su mismo mundo. Sí, él y yo, en efecto, no pertenecíamos al mismo mundo. Se encendió la luz roja y el coche se detuvo justo fuera de la línea de alto. Después de pasar esta intersección, estaría en casa. Doctor Malachi, lamento haberlo molestado hoy. Gracias por su atención durante este tiempo. Cuando esté libre le invitaré a comer. Él asintió. Está bien. Cuando te sientas mejor, te mando un mensaje. Sí, está bien. Después de responder, me quedé sin palabras por un momento. Normalmente la respuesta no debería ser algo como no hace falta o de nada. Por su forma de decirlo parecía que temía que no lo invitara a comer. Malachi me envió a la entrada de la comunidad. Esta vez fui cuidadoso. Cuando Malachi salió del coche, abrí la puerta inmediatamente y salí solo. Pero me apresuré y me moví demasiado, y sentí un nudo en el bajo vientre. Malachi se disgustó un poco al ver esto. Rápidamente me ayudó y se aseguró de que estuviera bien antes de correr al maletero para sacar la silla de ruedas, dejarme sentar y cubrirme con cuidado con una manta. Al ver que parecía querer mandarme arriba, me negué de inmediato. Esperaré aquí a la tía Wong y subiré con ella. No hay problema en que me envíes. No es ninguna molestia para ti. Malachi no insistió, pero dijo que esperaría aquí conmigo y luego me empujó a un lugar donde pudiera protegerme del viento. No pude convencerlo de lo contrario, así que tuve que dejarlo quedarse, con la esperanza de que la tía Wong regresara pronto. La tía Wong no sabía que la esperaría. Fue al mercado a comprar verduras por el camino. Por suerte no tardó mucho y no nos hizo esperar demasiado. Después de dejarme con la tía Wong, Malachi por fin estaba a punto de irse. Al ver las luces traseras de su coche desaparecer en la intersección, dejé escapar un largo suspiro, como si me hubieran quitado un peso de encima. Con la tía Wong cuidándome en casa, mi cuerpo se recuperó bastante bien. Cuando fui al hospital para una visita de seguimiento medio mes después, el médico me sugirió que descansara una semana más y luego podría ir a trabajar con normalidad. Respiré aliviado y la inquietud en mi corazón se disipó poco a poco. De hecho, mientras descansaba en casa, también trabajé en línea. La tía Wong me pilló haciendo horas extras varias veces y siempre me regañaba. También me preocupaba por mi cuerpo, pero el trabajo era cruel. Siempre había gente dispuesta a adelantar a otros cuando había una vacante. La fuente de ingresos era la última defensa para mi seguridad. Por el contrario, si realmente no tenía nada que hacer, me causaba ansiedad. Poder trabajar desde casa también me brindó un buen descanso. Malachi no sabía que fui a una cita de seguimiento ese día. De hecho, durante este periodo, salvo sus saludos ocasionales, nunca tomé la iniciativa de contactarlo. Así que cuando lo encontré en el pasillo del hospital, me sentí un poco culpable sin motivo alguno. Malachi me había dicho que le avisara cuando viniera a una cita de seguimiento, pero se lo había prometido verbalmente, pero no pensaba hacerlo. Había pasado por todo el proceso emocional. Podía percibir los sentimientos de Malachi por mí por su constante atención, pero no lo entendía. Era tan amable. ¿Cómo era posible que le gustara? ¿Qué dijo el médico? ¿Se está recuperando bien? Asentí. Entendí lo que dijo el médico, pero no se me daba bien repetirlo, así que le entregué directamente el formulario del examen que tenía en la mano. Malachi lo tomó y lo examinó con atención. Pero mientras lo miraba, alguien más le arrebató el formulario del examen. Fue realmente extraño. Aunque nuestro seguro médico estaba asignado en este hospital, no se suponía que fuera casualidad que nos encontráramos con Sean y Shirley viniendo a un chequeo prenatal, ¿verdad?
Había un diagnóstico al final del informe del examen que resumía mi situación concisamente. Aunque rápidamente le arrebaté el informe, Sean aún lo vio. Me miró atónito como si hubiera perdido la cabeza. Le temblaban los músculos de las mejillas. No lo podía creer y me lo confirmó. ¿Tuviste un aborto espontáneo? ¿Cuándo te quedaste embarazada? ¿De quién es el hijo? Ni siquiera me molesté en levantar los párpados. Guardé el informe del examen en mi bolso. No tiene nada que ver contigo. Tras decir eso quise irme cuanto antes, pero él quiso adelantarse para bloquearme el paso. Malachi lo detuvo. En un abrir y cerrar de ojos, Sean le lanzó un golpe a la cara. Se oyeron exclamaciones de un grupo de pacientes y enfermeras en el pasillo. Fue solo que Malachi fue tomado por sorpresa. Cuando reaccionó, sometió a Sean en un par de movimientos. Probablemente porque últimamente había habido muchas disputas médicas, cada departamento del hospital contaba con guardias de seguridad. Cuando se llevaron a Sean, este no escatimó esfuerzos para desprestigiar a Malachi. El doctor sedujo a una mujer casada. Lena, es porque te acostaste con el que quisiste divorciarte de mí tan directamente, ¿verdad? También traicionaste a nuestra familia. Las palabras de Sean fueron realmente crueles. Malachi estaba allí de pie con una bata blanca. Que lo difamara así fue realmente despreciable. Además, al arrastrarnos a Malachi y a mí al lodo y hacernos parecer tan malos como él, podía aliviar su sentimiento de culpa. 3 años de noviazgo, 5 años de matrimonio, 8 años confiado a semejante persona. Me odiaba por ser tan ciego. Detuve a los guardias de seguridad que estaban a punto de llevárselo. Malachi era inocente. Tenía que cortar de raíz los rumores. Le tiré el historial médico a la cara. Allí estaba mi informe prenatal anterior, que indicaba el momento en que se infirió el embarazo. Fue en el mes de su cumpleaños. Nos tomamos 3 días de vacaciones y fuimos a jugar a la ciudad vecina. Creí que no le sería difícil recordarlo. Temía que la gente de alrededor lo malinterpretara, así que mi voz no era más baja que la de Sean hace un momento. Sean, no pensaba decirte que estaba embarazada porque pensé que no lo merecías. Aunque si eres el padre del niño que no vino al mundo. Sí, estaba embarazada y el niño era tuyo. Pero desde el día en que tuviste una aventura, ya no perteneces a mi familia. Por lo tanto, mi hijo no tiene nada que ver contigo. Solo yo puedo decidir si se queda o se va. No tienes derecho a interferir. Como dije antes, si te enamoras de otra persona, te dejaré. Aunque haya un hijo entre nosotros, te dejaré. Esta farsa demostró que tenía razón al ocultárselo a Sean antes. De lo contrario, si hubiera sabido que estaba embarazada, probablemente me habría estado dando la lata sin parar por el niño, y ni hablar de permitir que la operación saliera bien. Últimamente estaba tan ocupada que olvidé que había dejado el contrato de alquiler en el cajón de casa de Sean. Cuando vino a buscarme, abrí la puerta sin ninguna precaución y me abrazó. Lena, no nos divorciemos, ¿de acuerdo? No quiero divorciarme de ti, ya que me recuperé y la tía Wong también se fue a trabajar para el nuevo dueño. Estaba sola en casa y no podía separarme de Sean en absoluto. Solo pude escucharlo hablar hasta que se calmó. ¿Qué dijo? Dijo que solo le atrajo la novedad de Shirley por un tiempo y que nunca pensó en pasar toda su vida con ella. Dijo que yo siempre había sido demasiado testaruda y que Shirley se parecía un poco a mí. La diferencia era que ella cedía y dependía de los demás cuando se enfrentaba a dificultades, así que inconscientemente consideraba a Shirley como otra faceta mía. Dijo que le pediría a Shirley que abortara y que todo volviera a ser como antes. Mientras hablaba, se arrodilló frente a mí y se dio varias bofetadas, pero yo permanecí indiferente. Lloró como un niño con mocos y lágrimas por toda la cara, y me preguntó entre sollozos, «Lena, ¿no puedes perdonarme una vez más?» Ni siquiera lo pensé y respondí con toda sencillez, no. Cerró los ojos con desesperación. Al abrirlos había un poco de resentimiento en ellos. Lena, ¿cómo pudiste ser tan cruel, renunciar a mí con tanta determinación y matar a nuestro hijo? ¿No te arrepientes de nuestros recuerdos y sentimientos a lo largo de los años? Me pareció ridículo cuando escuché sus palabras. Sí. Si hubiera algo en ti que valiera la pena que me quedara, no me habría ido tan decididamente. Sean, ¿soy desalmada?
Sabes perfectamente qué es lo que más me importa y qué es lo que más temo perder. Tú eres la verdaderamente despiadada. Cuando me tomaste fotos privadas y las convertiste en una broma para los demás, cuando me inventaste una mentira tras otra, cuando me traicionaste una y otra vez, y cuando regresaste a casa con el olor de otras mujeres. ¿Eres tan estúpida que tienes el recto conectado a tu cerebro? Si no, ¿por qué pensaste que seguiría esperando algo tan basura, una novedad, Entonces desearía que estuvieras atrapada en el ciclo de la novedad para siempre. Miré la pantalla de mi teléfono que mostraba que estaba en una llamada, levanté la mano y le dije a la persona al otro lado, ¿oíste eso? Lo que creías haber robado es en realidad un producto defectuoso. Cuando no pude soltarme del abrazo de Sean, mi teléfono recibió una llamada. Era el número de Shirley. Sean miró mi teléfono sorprendido. Por su reacción, se notaba que era solo otra ocasión en la que sopesaba los pros y los contras. Si conseguía mi perdón, Shirley sería la abandonada. Si no, Shirley sería su alternativa. Sean, no merece ser mi elección. Tras decir eso, cerré la puerta de golpe, dejando a Sean afuera. Afuera el sol anochecía. El día estaba llegando a su fin y todo estaría bien. No supe qué le pasó a Sean después de que regresó ese día, pero debió ser bastante malo. Cuando la madre de Sean me llamó, oí el llanto estridente de Shirley y el ruido de cosas rompiéndose a su lado. La madre de Sean lloró y me rogó que cortara el contacto con él. Le respondí con estas palabras y le pedí que le dijera a Sean que no me molestara más. Justo después de 2 días tranquilos, circuló en internet un vídeo que mostraba exactamente el incidente médico ocurrido en el hospital ese día. Después de que Shirley salió de la sala de ultrasonidos, armó un escándalo al ver a Sean molestándome. Sin embargo, con la seguridad manteniendo el orden, la farsa terminó rápidamente, pero inesperadamente, alguien grabó la escena. Casualmente, la breve discusión en la entrada de la Oficina de Asuntos Civiles de ese día también fue fotografiada, lo que claramente indicaba que Shirley era la tercera persona que había intervenido en nuestra relación. A veces el mundo es como una enorme cámara de vigilancia. Mientras la gente en línea condenaba al canalla y a su amante, alguien descubrió que Shirley era una pequeña celebridad en línea con una imagen pura e inocente. En su último trabajo aún lucía un vestido ceñido, sexy e inocente y compartía sus sentimientos sobre estar embarazada. Tras ser expuesta, había ido perdiendo seguidores, y eso no era todo. Una serie de acontecimientos desencadenó un efecto mariposa. La relación entre Sean y Shirley quedó expuesta, lo que provocó una reacción negativa por parte de los empleados de la empresa del tío de Sean. Sean siempre había abusado de su poder y le había otorgado a Shirley numerosos beneficios en la empresa. Estos empleados, que se esforzaban por serlo, estaban furiosos, pero no se atrevían a hablar debido a la identidad de Sean. Aprovechando la enorme información negativa sobre ellos, todos se presentaron en la oficina central con sus nombres reales, uno tras otro. El tío de Sean no tuvo más remedio que destituirlo de su puesto junto con Shirley. Más tarde Malachi me enteró de que Shirley sufrió una hemorragia masiva durante el aborto y que casi no pudieron salvarla, incluso tuvieron que extirparle el útero. Los padres de Shirley casi matan a golpes a Sean en el hospital después, al parecer, consiguieron la promesa de Sean de que se haría cargo de Shirley el resto de su vida, y luego lo dejaron pasar. Al oír esto, además de sentir algo de satisfacción, también sentí algo de envidia. Envidiaba a Shirley por tener padres que la protegerían incluso si hacía algo malo. Probablemente al ver la soledad en mis ojos, Malachi empezó a consolarme primero. Recuperé la cordura y recordé el propósito de invitar a Malachi a vernos hoy. No quería fingir que era un tonto sobre sus sentimientos, ni podía aceptarlos. Lo invité a salir hoy con el pretexto de agradecerle y luego, con naturalidad, charlamos sobre la vida cotidiana. ¿Has visto Big Fish y Begonia? Malachi asintió. La mujer rata decía que no asumas que pasarás toda tu vida con otros. Simplemente llévate con naturalidad. Deja que el destino te lleve a donde quiera. Si existe un camino al cielo, no permitirá que los amantes se separen. Si no existe un camino al cielo, la gente debería seguir la voluntad del cielo. No te preocupes. No voy a seguir consumiéndome inútilmente todo el tiempo. Justo en ese momento, el camarero vino a servir los platos. Nos quedamos en silencio un rato y luego cambiamos de tema. No hables de mí. Hablemos de ti.
¿Te ha pasado alguna persona adecuada en estos años? Asintió. Respondió rápidamente y su mirada se suavizó al instante. Por un segundo pensé que lo había malinterpretado y que la persona que le gustaba a Malachi era en realidad otra. Así que di un sorbo al agua de mi taza y esperé a que continuara. Él también miraba el vaso de agua que tenía en la mano, como si lo viera pasar a través de la superficie ondulante del agua. Sin embargo, ella me mintió, dijo que solicitaría ingreso a la Universidad Médica Yan, pero no fue. De hecho, la Universidad Médica Yan ni siquiera figuraba en su lista de solicitudes. En cambio, se fue a una universidad muy lejana y cortó todo contacto. De repente me sentí un poco avergonzado. Resultó que la persona que le gustaba a Malachi era en realidad otra. Me alegré de no haberme apresurado a aclararlo, o habría sido muy incómodo. Resultó que simplemente estaba cuidando a un antiguo compañero de clase de hace años. Todo era producto de mi imaginación. Di un suspiro de alivio, pero lo que dijo Malachi a continuación me dio otro vuelco el corazón. Más tarde me enteré de que ya estaba casada. Aún así no pude evitarlo y solicité el traslado a Chennai. Para mi sorpresa, descubrí que ella también se estaba preparando para el divorcio. No sé si esto cuenta como reencontrarme con la persona indicada. Al escuchar esta información clave, mi mente olvidó por un momento cómo funcionaba. Malachi me preguntó la última frase mientras me miraba. Casi se me resbala el vaso de agua que tenía en la mano. Rápidamente usé la otra mano para sujetarlo y evitar que se estrellara contra la mesa. ¿Cómo debía responder? ¿Sí o no? Parecía que la persona de la que hablaba Malachi era yo. ¿Era yo? ¿Pero cuándo dije que solicitaría ingreso a la Universidad Médica Yin? En un instante abrí los ojos de par en par, y de repente me vino a la mente la idea de que terminaría el segundo año de preparatoria. Era la edad en la que nos gustaba hablar de nuestros sueños para el futuro. Cerca de nuestra escuela estaba la Universidad Médica Yindú. En una ocasión, hubo un grave accidente automovilístico en la puerta de la escuela. Casualmente, varios profesores y estudiantes de la Universidad Médica Yindú pasaron por allí y tomaron medidas de emergencia. Todas las personas en ese accidente de coche sobrevivieron. En aquel momento este incidente salió en las noticias y me conmovió profundamente, ya que lo presencié en el acto. Estaba decidido a solicitar plaza en la Universidad Médica Yindú y a estudiar medicina en el futuro. En ese momento Malachi me echó un jarro de agua fría. Solo obtuviste puntos en biología. Si de verdad te conviertes en médico en el futuro, recuerda decírmelo para que pueda alejarme de ti. En aquel entonces, cuando dije que quería ser médico, lo decía en serio, antes de que recomendaran a Malachi para la admisión y dejara la escuela. Me preparó unos apuntes de biología y los revisé con mucho cuidado. Pero después mi padre y mi abuela fallecieron uno tras otro, y algunos acreedores a quienes mi padre les debía dinero antes de morir vinieron a buscarme, siendo aún menor de edad. Finalmente mi tío se presentó, vendió la casa en el campo para saldar las deudas y usó el dinero restante para cubrir mis gastos. Era difícil cubrir los gastos de manutención y la matrícula, e incluso sobrevivir en Yindú, y mucho menos ser admitido en una facultad de medicina de primera clase en China. Por lo tanto fui a Chennai, una pequeña ciudad con bajo consumo, para la universidad y nunca regresé. Al ver mi reacción, Malachi frunció los labios y negó con la cabeza. Parece que lo ha olvidado por completo. No supe qué responder y solo pude guardar silencio. Pero Malachi parecía un poco persistente. Su voz era un poco ronca y las comisuras de sus ojos parecían sonreír, pero también no como un guepardo cazando en la oscuridad. Si fueras ella, ¿es que estaría de acuerdo si la persigo en este momento? La mirada de Malachi era demasiado intensa. No me atreví a mirarlo directamente. Probablemente no. Al principio pensé que estaba bien confinarme. Sin embargo, tras un periodo de adaptación, también he adquirido la capacidad de seguir adelante. Atrapándome en el pasado es, en realidad, ser demasiado persistente. Solo al despedirnos valientemente del pasado podemos ser recompensados con un nuevo comienzo. A veces imaginaba mi mundo como un sinfín de preguntas de opción múltiple, tomando decisiones constantemente y corrigiendo errores constantemente. Quizás Malachi podría ser una opción para mí, pero claramente él también tiene mejores opciones. Malachi me preguntó si seguía anclada en el pasado. Dije que no, de verdad que no.
Es solo que, ya sea por antecedentes familiares u otros aspectos, no somos compatibles el uno con el otro o además, después de tantos años, ya no soy la misma persona que era. ¿Cómo puede estar seguro de que le gusta la yo de hoy? Sui regresó de un viaje de negocios al Reino Unido el último día del periodo de reflexión del divorcio. Ha sido mi mejor amiga durante años. Cuando supo que habían pasado tantas cosas en menos de 2 meses y que las había enfrentado sola, se puso a dar saltos en mi pequeño apartamento, enfadada y molesta a partes iguales. Lena, ¿de verdad me consideras tu mejor amiga? Aunque estaba enojada, me abrazó enseguida con una mirada de angustia. ¿Cómo va tu recuperación? ¿Por qué no vienes a mi casa un rato? Deja que mi mamá te prepare una sopa nutritiva. Decidido. Tras decir eso, llamó a casa inmediatamente sin darme opción a negarme. Luego corrió a la cocina amenazadoramente, sacó unos utensilios y dijo que le daría una lección a ese canalla de Sean. Exageró deliberadamente, lo que me hizo estallar de risa. Al día siguiente Sui me acompañó a la oficina de asuntos civiles para obtener el certificado de divorcio. Al principio me preocupaba que Sean faltara a la cita, pero inesperadamente llegó bastante puntual, aunque con cara de pocos amigos. Porque a su lado no solo estaban Shirley, sino también sus padres. Sean tenía moretones en la cara. La herida parecía llevar tiempo ahí, y no era evidente a menos que se mirara con atención. Escuché que, tras ser despedido de la empresa, los padres de Shirley exigieron que Sean encontrara una manera de ganarse la vida para mantener a la familia. Forzado por la situación, pensó en retomar su antiguo negocio. Cuando empezó su negocio, la tendencia del sector aún no había despegado. Justo cuando empezaba a parecer prometedor, se dio por vencido. Ahora que la tendencia ha estallado y el mercado está saturado, no es tan fácil entrar en él. Sean originalmente quería vender su casa como capital inicial, pero los padres de Shirley no querían que su hija se quedara sin hogar mientras lo seguía. Así que los padres de Sean, que tenían casi 70 años, tuvieron que vender su propia casa. Como resultado, Shirley no quería vivir con sus suegros, y la pareja de ancianos solo pudo alquilar una vieja casa destartalada en el casco antiguo. Sean ahora es como una marioneta sin alma. Ante la insistencia de Shirley, se vio obligado a divorciarse conmigo. En cuanto recibimos el certificado de divorcio, Shirley fue a buscar un número para solicitar un certificado de matrimonio. Al pasar junto a mí con la frente en alto, me dijo con terquedad que no se arrepentía. Sonreí, una sonrisa extremadamente relajada. Al principio, la envidiaba un poco, pero ahora la considero realmente lamentable. Podría haber despertado antes, pero decidió hundirse en la utopía de sus fantasías y caer en el pantano sin fondo. Al notar la compasión en mis ojos, se le contrajo la cara, pero se esforzó por mantener esa sonrisa rígida. Le respondí, no me arrepiento ni siquiera tú. Por la noche fui a casa con Suji. Soy muy cercano a la familia de Suji. Antes de casarme solía ir a cenar y quedarme un par de días cuando tenía tiempo libre. Su madre se compadeció mucho de mí cuando se enteró de mi situación y me preparó un montón de comida deliciosa. Sin embargo, además de la familia de Suji y yo, vi un juego extra de tazones y palillos vacíos en la mesa del comedor. Suji dijo que estaba reservado para su prima. Mi prima es médica. Supe que su familia lo presionaba para que se casara, así que solicitó un traslado a Chennai. Ha estado muy ocupado desde que se transfirió aquí. No lo esperen. Asentí. Justo cuando pensé que no podía ser casualidad, se abrió la puerta de la casa de la familia Su. Malachi estaba allí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ambos nos sorprendimos. El primo de Suji resultó ser Malachi. Antes, cuando Malachi dijo que se enteró de mi situación, me pareció extraño. Porque básicamente no me mantuve en contacto con mis antiguos compañeros. Había cambiado mi número de celular y mi WeChat. ¿Cómo lo supo? Pero ahora que es primo de Suji, tiene sentido. Cuando me casé, Suji publicó 9 fotos en una cuadrícula en sus momentos, tanto de mi boda como de la ceremonia. Malachi sabía que llevaba 5 años casado, pero aún pensaba en venir a buscarme. Después de la cena, Suji notó mi inquietud. Cuando supo que seguía sin querer quedarme a pasar la noche, pensó que era porque llevaba mucho tiempo sin estar allí y me sentía limitada.
Pero, de hecho, fue porque Malachi se alojaba en casa de la familia Su que insistí en irme. Al final, dijo que tenía que volver al hospital a trabajar horas extras y que podía llevarme de camino. Después de que tuvimos una conversación clara la última vez, no nos habíamos comunicado. De repente estar solos de nuevo se sintió un poco incómodo. Había música relajante en el coche. Cuando nos detuvimos en el último semáforo antes de llegar a casa, Malachi rompió el silencio. Lina. Tal como dijiste, si hay un camino en el cielo, no permitirá que los amantes se separen. ¿Cómo sabes que nuestra reunión esta vez no es cosa del destino? Dijiste que tengo mejores opciones, pero quiero decirte que no eres una opción para mí después de sopesar los pros y los contras. Eres una decisión firme en la que nunca dudaré. Aunque no haya futuro para nosotros, quiero acompañarte un tiempo. Y tú solo necesitas ser tú mismo. Siempre te elegiré, esta vez y la próxima. Cada vez. El invierno en Sinai por fin pasó. Para fortalecer mi sensación de seguridad, he trabajado muy duro durante este tiempo. Mis esfuerzos dieron frutos. Después del festival de primavera, me ascendieron a subdirector y mi salario anual se duplicó. Los precios de las viviendas en Sinai no son tan altos. Considerando la situación reciente del mercado y calculando lo que podía ahorrar, invité a Sui a ver casas conmigo. Pasó otro año con el cambio de estación. Organicé una fiesta de inauguración en mi nuevo hogar e invité a algunos amigos a disfrutar de una olla caliente. El pronóstico del tiempo de este año decía que la temperatura en Sinai había alcanzado su nivel más bajo de la historia, pero no creo que sea tan malo. Quizás sea porque el ambiente en casa es tan armonioso y el vapor caliente de la olla caliente nos llega. O quizás sea porque he alcanzado la abundancia interior y ya no me dejaré llevar por las ganancias ni las pérdidas de nadie. Y entre las innumerables luces de esta ciudad, hay una que ahora me pertenece. Yo también tengo un hogar. Cuando Sui llegó, llevaba una caja de vino en brazos. Y Malakai, que la seguía, también llevaba muchos ingredientes. Parecía que también habían ido al supermercado de camino. ¿No te dije que no trajeras nada? Sui guardó el vino y no olvidó saludar a Malakai, que venía de visita por primera vez. ¿Las pantuflas están, Ya te las pusiste. Guarda las cosas y bueno, esa es la cocina. Sui se rascó la cabeza al ver lo familiar que Malakai estaba con el lugar, presentía que algo no encajaba, pero no lograba identificarlo. Lo pasé por alto con culpa y rápidamente desvié la atención de Sui. Esa noche alguien estaba encendiendo fuegos artificiales afuera, y también se oían risas y voces alegres dentro de la casa. No oí mi teléfono que llevaba un buen rato sonando en un rincón. Cuando lo vi, la pantalla mostraba 10 llamadas perdidas de Sean y un mensaje. Lina, recordé que hay una frase que nunca te había dicho. Lo siento. Fin.